Hola, soy la licenciada Itziar Arimas, soy psicóloga y bueno, en estos encuentros la idea es hablar de diferentes temas. Uno de los temas por los cuales me consultan bastante es por estas dificultades en poder delegar, ¿no? Entonces la idea es esto, de poder empezar a pensar ¿por qué nos cuesta tanto delegar? ¿Cómo podemos aprender a delegar? La persona que le cuesta delegar en general piensa que en dos aspectos aparece. Por un lado, esto de pensar que a esa persona es la que tiene que hacerse cargo de todo. Y por otro lado, que no hay nadie que lo pueda hacer como ella. Una de las cosas que no tomamos en cuenta cuando hablamos de esto y cuando me consultan es qué efecto produce en los otros, o sea, cuál es el efecto en los vínculos con respecto a esto. En general lo traen mucho solamente por el hecho de sentirse totalmente sobrecargados, como que son personas que están demandadas constantemente para hacer un montón de cosas, más de lo que físicamente pueden o mentalmente pueden. Se sienten desbordadas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Porque si hablamos de los vínculos, la otra parte sentirá que es correcto esto, sentirá que no le permiten hacerlo. Y algo de esto hay, ¿no? Algo de esto en el sentido de pensar que la persona que hace considera que no tiene aptitudes para hacerlo, para que otra persona lo haga. Entonces se va quedando como lugares que están tan ocupados por una única persona que nadie se arriesga a pelearle algo porque aparece el comentario, la crítica o la desvalorización, ¿no? Si uno intenta hacer algo y alguien le está diciendo, no, deja que vos no lo haces bien, palabras más, palabras menos, entonces esa persona difícilmente va a querer buscar cómo hacer algo más, ¿no? En general hay como muchos malos entendidos con respecto a esto, porque mientras una persona piensa, claro, se queda en la cómoda, no hace nada, la otra persona dice, no me deja hacer absolutamente nada, es totalmente crítica, cada vez que intento algo dice que no puedo, y bueno, si piensa que no puedo, no lo hago, ¿no? Son lugares que son complejos porque ninguna de las dos partes queda feliz, ¿no? Ninguno queda cómodo en ese lugar que tiene. Podemos pensar qué es lo que le pasa a una persona que no puede suponer que otros pueden hacer lo mismo que uno. Así dicho, ¿no? Uno puede tener alguna pista de que hay una competencia de aptitudes, una competencia de importancia. Uno es más importante en la medida que tiene más cosas a cargo. Serán cuestiones para poder repensar cada uno. ¿Cuáles son los puntos que son tan difíciles de poder delegar en otros, ¿no? Y bueno, una de las cosas, sobre todo en esto del ejercicio, ¿no? Yo siempre hablo de los entrenamientos. Cuando alguien se ocupa de hacer absolutamente todo, de ser siempre la única persona que lo puede hacer soy yo, de alguna forma la otra persona queda desdibujada, ¿no? No hay forma de competir, de arriesgarse a equivocarse. Cuando recién decía de los entrenamientos, si una persona no hace algo, difícilmente sea buena haciéndolo. Todos tenemos la experiencia, vale, en cada una de las cosas. Si nosotros, no sé, cocinamos
una vez al año, difícilmente seamos excelentes cocineros. Nos puede salir bien, pero el entrenamiento hace que uno pueda tener sutilezas, que pueda tener un mejor manejo de los condimentos, de los tiempos de cocción, de qué producto va antes que otro, qué se cocina más rápido que otro. Uno tiene tiempos en la cabeza, tiene recetas en la cabeza, tiene un montón de información que pone y despliega. Cuando uno no tiene esa experiencia, porque no les dan lugar para tenerla, difícilmente lo haga bien. Entonces se genera como un círculo vicioso, donde no te dejo hacerlo porque siempre lo haces mal, y la otra persona que dice siempre lo hago mal porque nunca me dejas hacerlo, ¿no? Son difíciles estos malos entendidos que se dan en esto de hacer, y en esto de hacerse responsable, ¿no? Si un asiento está siempre ocupado, uno deja de buscar el asiento vacío ahí. Si no hay posibilidades de que se me necesite, porque siempre hay alguien que lo está haciendo, entonces si no me necesitan, yo me corro de ese lugar. Me corro del lugar de hacer, porque ya está ocupado por otra persona. Ahora, la persona, voy y vengo, porque realmente esto tiene que ver con esta combinación, ¿no? Y estos vínculos. No hay uno sin el otro. Entonces, esto de la persona que no puede delegar, ¿qué es lo que siente, ¿no? Que la otra persona está haciendo? Tenemos diferentes situaciones, ¿no? Diferentes partes de esto de los vínculos, donde muchas veces se tienen que hacer cargo de cosas que no están escritas en ningún lado, ¿no? Un familiar enfermo, donde muchas veces recae en un solo, por ejemplo, en una madre o un padre que necesita atención especial, y muchas veces aparece un solo hijo. No, es más, los vecinos dicen, yo pensé que tenía un solo hijo, ¿no? O que tenía una sola hija. Mientras que hay alguien que muestra más lo que se hace y otra que queda relegada en este hacer. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer con respecto a esto? ¿Cómo podemos ir modificando estas cosas? En principio, esto de ir, por un lado, de no ser tan crítico ante todo, no solamente ante uno, que seguramente las personas que son muy críticas con los demás también en general lo son de uno. Pero bueno, cada uno consigo mismo se podrá pelear, pero cuando la crítica viene de afuera, anula muchas acciones, anula mucho el intentar hacer, ¿no? Entonces, esto de deja que lo hago yo, ¿no? Que es una frase que es bastante recurrente. Después está la queja de siempre yo. Habrá que ver que uno no puede con todo o que el otro también quiera colaborar. No pensar que el otro ocupa un lugar cómodo si no hace nada. En general no suelen ser lugares cómodos. Por supuesto que lo otro implica esfuerzos, implica tiempo, pero implica valor, implica amor, implica poder demostrar, ¿no? Que la otra persona importa. Y muchas personas sienten que les quitan eso. Entonces, no quedarse solamente con la sensación y el punto de vista de uno, ¿no? De pensar que lo que uno considera que está bien es lo que hay que hacer. Puede haber otras opiniones, puede haber otros análisis de situación, y no es que la otra persona no haga bien las cosas, la otra persona no hace las cosas como uno cree que deberían ser. Entonces, detrás de esto muchas veces hay discusiones no dadas, hay discusiones o puntos de vista que no pueden
discutirse, que no pueden plantearse a través de la palabra. Entonces empieza esto de a los codazos ocupar lugares que conlleva no solamente estos malos entendidos, sino también conlleva dolores y resquemores entre esas personas, ¿no? Cuando ambas, en la mayoría de los casos, necesitan y quieren un mismo objetivo, ¿no? Que es el bien de la otra persona, muchas veces que se cuida. Estas cosas aparecen y aparecen con bastante frecuencia, ¿no? Esto de delegar también se da mucho en las parejas de padres, ¿no? Que también dentro de los padres queda más en evidencia cuando se separa, pero en evidencia, aparece más seguido, pero en el fondo, si hay diferencias en este aspecto, también las hubo cuando los padres estaban unidos. ¿Quién decide qué es lo correcto? ¿Quién decide qué es lo más adecuado, ¿no? Por eso decía, muchas veces estas discusiones que no se terminan de dar y se piensa que se pueden resolver esquivándolas, ¿no? Como si una separación resolviera muchas de estas cosas. Y en realidad no solamente no las resuelve, sino que las profundiza. Tenemos situaciones donde esto de el padre, porque en general, ¿no? El padre no se ocupa. Y muchas veces hay que repensarse, ¿no? Cuánta confianza uno tiene en esa otra persona para que se haga cargo de algo. Una de las cosas que sale a relucir en este último tiempo por el tema de las clases virtuales es, bueno, cuál de los dos padres puede enseñarle o acompañar al hijo en las clases virtuales o en las tareas, ¿no? Que necesitan más acompañamiento porque no están reforzadas desde la presencialidad en el colegio. Y acá se ve muchas veces que ¿no? Yo lo hago porque hay como una evaluación crítica de que la persona no tiene capacidades y que, digamos, va a afectar el rendimiento del hijo en común. Y no necesariamente está en juego eso, ¿no? Hay cosas que parecieran que son simplemente quién lo hace mejor y cuando uno raspa un poco, cuando uno profundiza, hay muchas más cosas que entran en juego. Por supuesto que esto sería más personal y más, no sé, analizar un poco más profundamente, pero sí tomar en cuenta que cuando uno habla solamente de la competencia en el sentido de quién se va a hacer cargo de las cosas, muchas veces tienen otros condimentos que a simple vista no se ven. Y tenemos que saberlo para poder seguir investigando, ¿no? Qué otras cosas están en juego. Decía, el tema de delegar implica confianza. Implica confianza y la sensación la sensación de un salto al vacío en algún punto. Si uno tiene que delegar que alguien pase a buscar a un hijo, por ejemplo, y no está tranquila o tranquilo de que esa persona va a aparecer en el lugar, sea el colegio, sea un cumpleaños, sea, digamos, ir a buscarlo a lo de un familiar, es esto de que la persona realmente sea responsable en ir a buscarlo, ¿no? Que no se olvide, ¿no? ¿Cuántas veces se delega y constantemente está yendo? Acordate, ¿no? Esto de apuntalar solamente está señalando que no hay confianza. Y la confianza para poder delegar es fundamental. Ahora, también es cierto que hay gente que es muy desconfiada, en el sentido de que no le cuesta confiar en alguien.
Por supuesto que esto tiene que ver con experiencias también, ¿no? Con las experiencias que haya tenido esa persona, en cuántas veces lo defraudaron. Pero bueno, son temas que hay que seguir manejando y que hay que seguir analizando y trabajando para que no interfieran tanto en la vida cotidiana, que realmente uno pueda disfrutar de diferentes situaciones, de diferentes cosas de la vida sin que eso aparezca como un tormento, ¿no? Porque esto de no poder aflojar, de no poder delegar, de no poder viajar, porque no, ¿quién va a cuidar? ¿Cómo se va a quedar alguno de mis hijos con el padre? No, yo no puedo viajar. O la pareja que pueda hacer un viaje conjunto, y no. Y los abuelos, y esto de no solamente no confiar por ahí en a quién, sino cómo se van a comportar, ¿no? Tampoco confiar en los hijos de cómo se van a comportar. Entonces, la experiencia de uno va va a marcar cuán confiables o con cuánta confianza nosotros vamos a delegar. Pero en la delegación hay una confianza. Y decía salto al vacío porque uno nunca está seguro de que si la otra persona lo va a hacer o no. Y esto también tiene que ver con las características de cada uno. La confianza y los miedos que pueda llegar a tener. Cuando uno agranda las consecuencias, mucho más grande es el temor. Si uno piensa, por ejemplo, que una falla en ir a buscar a un hijo lo va a marcar el resto de su vida, ¿no? Negativamente, entonces le va a costar más elegir a la persona que se va a hacer cargo de retirar a un hijo de algún lugar. En cambio, si uno piensa que, bueno, no pasa nada, ¿no? Nunca es ni nada ni mucho, ¿no? En general hay un montón de colores grises en el medio entre una cosa y otra, pero la expectativa de uno de ponerse en el lugar de el otro o de el que va a sufrir la falla, que le fallen, entonces eso el ponerse en ese lugar tiene mucho que ver con lo que uno hace o deja de hacer, con lo que se anima a delegar y lo que no, porque seguramente en ponerse en el lugar del que necesita algo, aparecen muchas sensaciones o de abandono o sensaciones de inseguridad, y vuelve a aparecer el tema de la inseguridad. Es un gran tema que abarca muchísimas de las dolencias que uno tiene afectivamente, ¿no? Y no alcanza con decir tengo que estar seguro, tengo que confiar en mí, no alcanza. Uno tiene que hacer un trabajo como para ir encontrando el por qué uno puede confiar en uno mismo, ¿no? Y esto también de la confianza de uno en que esa delegación es justa y se hace con tranquilidad. En la medida que uno pone más expectativas, en general, se reciben mejores resultados, ¿no? La persona a la cual delegamos algo va a querer cumplir. Si nosotros estamos delegando con temor, esa persona no va a defraudar a nadie si lo hace mal. Es más, le va a dar la razón. Entonces, son situaciones donde se genera algo complicado, ¿no? En el sentido de tener una situación que va a afectar mucho, ¿no? Entonces, ir viendo qué hay detrás de esta dificultad de delegar. Por supuesto que tenemos que tener claro que nadie hace todo bien. No existe la persona que hace todo bien. Hay gente que se esmera mucho.
que es distinto. Y también ser conscientes de por qué el otro no se esmera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el otro no pueda ocupar un lugar de estar haciéndolo bien? Y de poder poner todas sus herramientas en pos del éxito. Hay a veces también situaciones donde las personas basan toda su vida en este hacer para los demás, en esto de ser una pieza fundamental para otros. Y esta pieza fundamental, si uno no tiene este lugar de ser fundamental, muchas veces se siente como que no tiene razón su vida, ¿no? Parece exagerado, pero muchas veces este sentimiento es tan grande que queda así plasmado, ¿no? Uno tiene, en la medida que a uno necesite, si uno dice, paso por la comida porque es un tema recurrente, ¿no? El tema de la comida. Si uno solamente es quien cocina en la casa, uno tiene un lugar fundamental. Ahora, si alguien empezó a cocinar o si se consigue la comida hecha mucho más barata que con lo que se cocina en casa, seguramente ese lugar de importancia va a dejar de estar. Y entonces muchas de las cosas que nosotros no queremos delegar es para poder mantener y conservar ese lugar de importancia que para nosotros, para la persona que lo tiene, es vital para sentirse valorado, querido, ¿no? Que en definitiva, sobre todo esto de ser amado, es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Esto de poder sentirse querido, de que uno puede marcar una diferencia también, ¿no? Así que bueno, espero que puedan, que les sirva todas estas cosas como para poder analizar ustedes desde casa, bueno, cuáles son las cosas que realmente nos cuestan delegar, quién lo podría hacer, por qué me cuesta entregar ese don de hacer, como para poder ir viendo si hay posibilidades de confiar en otro, para que las cosas se hagan. Nosotros no somos imprescindibles, nunca lo fuimos, nunca lo seremos, pero seguramente nuestro lugar de hacer siempre es bienvenido. Pero bajar nosotros nuestras expectativas de nosotros mismos y empezar a repartir esta importancia en el poder construir y de poder ir haciendo en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, por ahí los dejo y bueno, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo al 11 31 44 50 05 o si no a través de mi página que es Psicóloga en Monte, sino también a través de el canal de 24 Noticias. Bueno, muchas gracias.